Ya está. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy, nuestro grupo, integrado por mi persona, Antonio Valdión, la compañera Edelmira Díaz y a su vez con la compañera Alexia Quispe, nos encontramos el día de hoy en la presente entrevista para eh, justamente dedicarnos a lo que respecta al trabajo final del curso de Finanzas Públicas, liderado por la profesora Minaño. El día de hoy nos encontramos con la jefa de la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad de Jesús María, la doctora Rosa Alessandra Mesía Yauca, quien justamente es egresada de la Casa de Estudios de la Universidad del Pacífico, de la carrera de Administración. Cuenta con diversas especializaciones en la materia, como una especialización en gobernabilidad y gestión pública por la Universidad Católica del Pacífico. Así que, justo para iniciar con la entrevista del día de hoy, la cual está orientada, como se ha mencionado, al estudio y análisis sobre la gestión del presupuesto de de la Municipalidad de Jesús María. Para ello, daremos inicio con la primera pregunta que nos acompaña en esta entrevista, la cual dice así: Doctora Rosa, ¿qué criterios se aplican para la priorización y selección de proyectos de inversión y cómo se articulan con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Buenas noches con todos. A ver, de acuerdo a los criterios que aplica actualmente el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así también como el Sistema de Presupuesto Público, la selección de las inversiones se rige de acuerdo al estado en el que se encuentran, ¿no? Lo que nos indica la norma es que deberían priorizarse las inversiones que se encuentran en la fase de liquidación, posteriormente las que se encuentran en la fase de ejecución, las que cuentan con un expediente técnico o un documento equivalente y posteriormente las que se encuentran en fase de preinversión o en ideas de inversión. Ello porque hay que entender que de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual, existen fases para las inversiones, ¿no? Y lo que se debe llegar a concretar es que haya un cierre de las inversiones. Y eso involucra que las inversiones hayan terminado y cuenten con la liquidación respectiva. Entonces, la principal priorización que se realiza para poder definir qué proyectos van a entrar en cartera toma en consideración los criterios que les mencionaba de acuerdo a las fases en las que se encuentra. Eso es básicamente en el tema de la priorización para poder darles presupuesto público. Ahora, hay un tema adicional que sucede en el caso específico de las municipalidades y gobiernos regionales, que nosotros tenemos un presupuesto participativo, ¿no? Entonces, el presupuesto participativo son un monto que se define presupuestalmente con el cual se les pide a los vecinos y a la ciudadanía, ¿no? Que identifiquen cuáles son sus principales necesidades y de acuerdo a unos criterios que los formula la Oficina de Planeamiento o la OPMI, se determinan, ¿no? Cuáles deberían ser aquellas aquellos factores de evaluación para los proyectos que proponga la ciudadanía. Esos proyectos que resultan seleccionados también entran dentro de la priorización para poder pertenecer a las carteras que se les asignará presupuesto, ¿no? Es una obligación cumplir con los proyectos de presupuesto participativo, dado que involucran una participación, valga la redundancia, de la ciudadanía dentro de la ejecución de inversiones para la zona. Ok, muy interesante lo que nos menciona, doctora. En base a lo que hemos justamente investigado con respecto al presupuesto de la municipalidad, que esto nos permite hacer la siguiente pregunta y justamente va en relación con lo que usted ha mencionado. Con respecto a cuando la entidad requiere adquirir un bien o servicio que no estaba considerado en el presupuesto inicial,
¿Cómo proceden esos casos y qué alternativas existen según la normativa vigente de la entidad y las normas presupuestarias nacionales? A ver, creo que para responder a esta pregunta hay que entender primero un poco cómo es la parte de la formulación de un presupuesto, ¿no? Que cuando una entidad primero planifica, ¿no? Que ustedes deben conocer que nosotros manejamos normalmente el plan operativo institucional, ¿no? Y un POI, vincula cuáles son las metas que tiene una entidad que alcanzar de acuerdo a la identificación de necesidades que ha evaluado. Este POI, ¿no? Posteriormente tiene una segunda fase que es vinculado a la generación de los bienes y servicios, ¿no? Que se hace en la programación multianual de bienes y servicios, en la cual se realiza un cuadro de necesidades. O sea, la entidad identifica que para alcanzar cada una de las metas que ha propuesto en el POI, tiene que tener una serie de bienes y servicios que le van a ayudar a cumplir esas metas. Este cuadro multianual de necesidades luego pasa a una tercera fase, que es cuando ya se vincula con la parte de presupuesto, en la cual, de acuerdo a la asignación presupuestaria multianual que tienen las entidades, que viene a ser como la restricción presupuestal, se dice, ok, con estas necesidades, ¿qué es lo que podemos financiar? ¿No? De acuerdo a la APM que ha sido asignada. Entonces, en teoría, lo que normalmente debería suceder es que yo tenga todas mis necesidades identificadas para cumplir los objetivos. Pero muchas veces sabemos que pueden ocurrir diferentes situaciones, pueden haber, por ejemplo, como la situación de la pandemia, puede haber algún desastre natural, pueden haber incluso cambios a nivel de las metas, lo cual conlleva que tengas que tener un bien o servicio no planificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Normalmente las usuarias consultan hacia presupuestos si es que existe una disponibilidad presupuestal para poder atender ese bien o servicio que no ha estado considerado. Si es que la oficina de presupuesto informa porque ha identificado saldos, que eso también viene un poco del monitoreo y el seguimiento de la ejecución presupuestal, y se da la habilitación, va a ocurrir que el área usuaria va a tener que hacer una actualización del cuadro multianual de necesidades y ahí, vinculado al sistema de abastecimiento, existe el anexo 3 y el anexo 4, con el cual se actualizan los cuadros multianuales de necesidades para que entre o ingrese ese bien o servicio que requieren, que no había sido contemplado inicialmente, ¿no? Una vez que ya se tiene esa actualización del cuadro multianual, sigue el proceso regular en el cual se tienen ya que continuar con la contratación, ¿no? Y propiamente la ejecución del servicio hasta el devengado y girado. Esto es en el caso específico de bienes o servicios. También podría darse el caso de las inversiones, porque hay que recordar que en el caso de las inversiones se tiene una programación también multianual de las inversiones, en el cual si es que no ha sido o no se encuentra dentro del PMI, que viene a ser esta programación multianual de las inversiones, pueden ingresar también como inversiones no previstas durante el año, siempre y cuando haya una evaluación de que existe la disponibilidad presupuestal para poder ser ejecutada, ¿no? Y acá también un poco lo que nos dice la norma del invierte es que tendrían que cumplir con solicitar hacia presupuesto la evaluación de la disponibilidad presupuestal y luego cargar hacia el banco de inversiones la información referida a la ejecución de dicha proyecto o de dicha IOR para que pueda ser incorporada, ¿no? Como no prevista. Entonces, se pueden dar en ambos contextos. La norma tiene ya un proceso determinado, pero para ello es importante, como presupuesto, nosotros asegurar que están los recursos, habilitar los recursos, ¿no? Y para que ello luego pueda tener una certificación, un compromiso que ya se vincule hacia contratos propiamente. Ok, muchas gracias, señorita Rosa, por la pregunta y la cual justamente nos permite ahondar un poco más en lo que respecta
los obstáculos que justamente afronta la municipalidad, en lo que justamente las eventualidades que puedan ocurrir a lo largo de, por ejemplo, un año fiscal o presupuestal, pues, ¿no? Esto nos permite hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera se mide el impacto o los resultados de la ejecución presupuestal en relación con los objetivos institucionales y las metas del plan operativo institucional? A ver, nosotros como oficina de presupuesto trabajamos de la mano con la oficina de planeamiento, ¿no? Y la oficina de planeamiento tiene dentro de sus funciones la realización de evaluaciones semestrales, ¿no? Donde se mide este alineamiento entre la ejecución presupuestal y el avance de las metas que están dentro del plan operativo institucional. Estas evaluaciones se realizan cada 6 meses, ¿no? Y se evalúa efectivamente si es que hay una correcta ejecución de las metas o hay una subejecución o sobreejecución, que también estaría mal porque nos hablaría de una mala planificación, ¿no? Luego de hacer estas evaluaciones nos permiten tomar ciertas medidas. En el caso de que se identifiquen, por ejemplo, por qué no se están cumpliendo las metas, se realiza un análisis hacia atrás para ver si es un tema a nivel de los propios procesos, porque hay que recordar que aquí también es muy importante la oficina de logística o abastecimiento porque poder ejecutar las metas del plan operativo no solamente involucra tener el dinero, sino también involucra que se concreten aquellos procesos que van a otorgar los bienes, los servicios, ¿no? Que finalmente van a permitir alcanzar esas metas. Entonces, se hace una evaluación para identificar cuáles están siendo los puntos críticos, qué cuellos de botella se tienen a nivel de toda la cadena del proceso para poder cumplir con las metas. Y eso permite incluso hasta poder hacer ciertas modificaciones, que también está permitido a nivel del CEPLAN, ¿no? De poder hacer modificaciones dentro de las metas del POBI, que normalmente te permiten un máximo de 4 veces al año. Nosotros hacemos ese análisis trimestralmente también, independientemente de las evaluaciones propiamente que tenemos que subir hacia los aplicativos del CEPLAN, para poder identificar, ¿no? Si es que necesitamos hacer reajustes y tomar medidas, no solamente en materia presupuestal, sino también en materia de los procesos propiamente de abastecimiento. Ok, a continuación mi compañera Delmira Díaz va a continuar con las preguntas pertinentes para la presente entrevista. Ok. Bien, doctora, a manera de conocer un poco más acerca de la estructura de la Municipalidad de Jesús María, es pertinente hacerle esa pregunta. ¿Cómo se estructura y distribuye anualmente el presupuesto institucional de la Municipalidad de Jesús María? ¿Y qué criterios se prioriza al asignar los recursos entre las distintas áreas o programas? Ok, nosotros, como les comentaba hace unos minutos atrás, para la formulación del presupuesto requerimos información, ¿no? Principalmente de dos áreas que tienden a ser muy relevantes para nosotros, que por un lado es la Oficina de Recursos Humanos, que maneja toda la información vinculada a gastos de personal, prestaciones sociales, pensiones, ¿no? Quienes nos proporcionan cuáles son las proyecciones, la cantidad de trabajadores, qué resultados ha tenido la negociación colectiva, que son insumos que se requieren para la formulación presupuestal. Y por otro lado, está la oficina de abastecimiento, que es quien maneja todo este proceso de la identificación de las necesidades de las unidades orgánicas a través del cuadro multianual de necesidades. Con esa información es que se prioriza, ¿no? De acuerdo a la asignación presupuestaria multianual que nos informa el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que recordar que nosotros, Jesús María, específicamente como municipio,
cuenta, por ejemplo, en este año fiscal con 106 millones de presupuesto institucional ya modificado, los cuales aproximadamente un 35%, que representa casi 36,7 millones de soles, están vinculados a la genérica 2.1, esto es gastos de personal y obligaciones sociales, en donde tenemos las modalidades 276, 728 y CAS. Por otro lado, también tiene casi un 5 a 6%, que son casi 6 millones vinculados a temas de gastos de pensiones y otras prestaciones sociales. Tiene un casi 54 a 55% del presupuesto vinculado al tema de bienes y servicios, ¿no? Y un gasto de 6%, que son casi 6,5 millones vinculado al tema de inversiones, ¿no? El resto ya son montos menores vinculados a otros gastos o donaciones y transferencias. Eh, Esta distribución nos muestra, ¿no?, que hay un grueso del presupuesto que está asignado a personal, ¿no? Porque si sumamos, por ejemplo, la genérica 2.1, que es casi 35%, más el gasto que se carga en locación de servicios, estaríamos hablando casi alrededor de un 38% de presupuesto que se va a gastos de personal, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos un monto fuerte que está vinculado a bienes y servicios, eh, dentro de los cuales hay que resaltar que nosotros como municipalidad tenemos un cobro por arbitrios, ¿no? Y los arbitrios se van principalmente, en nuestro caso, vinculado a seguridad ciudadana, a áreas verdes y al manejo integral de los residuos sólidos. Entonces, dado que se aprueba anualmente el cobro de arbitrios, tenemos sí un presupuesto determinado que no puede ser gastado en otras materias que no sean eh, dichos servicios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando aproximadamente también de recursos que suman alrededor de casi 36 a 40 millones que están vinculados al manejo de esos servicios que se cobran directamente a la ciudadanía y que deben ser reflejados en los gastos que nosotros hacemos vinculados a estos servicios que son de prioridad para nosotros como municipio. Bien, doctora, ya que nos ha comentado el tema de cómo se está desarrollando su ejecución como municipalidad, nos interesa saber qué mecanismos utiliza la entidad para asegurar una ejecución eficiente del presupuesto y evitar la subejecución o sobreasignación de partidas. Nosotros como oficina de presupuesto tenemos un seguimiento en realidad diario hacia la ejecución del presupuesto, pero hacemos reportes, ¿no? Mensuales de la ejecución de los recursos que tenemos programados, que son informados tanto al Consejo Municipal como al alcalde. También emitimos informes en los cuales reportamos hacia las unidades orgánicas sobre su avance presupuestal. Emitimos informes principalmente hacia la oficina de abastecimiento, referidos a temas de bienes y servicios, hacia la oficina de recursos humanos, vinculados a temas de personal, obligaciones sociales y pensiones, y a las unidades ejecutoras, que en nuestro caso tenemos únicamente a la oficina de obras públicas, vinculados al tema de inversiones, ¿no? En ellos sí entramos a un mayor detalle porque mostramos el avance en las certificaciones, en los compromisos, en los devengados y girados, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite tener estos reportes? Primero, alinear que los recursos que han sido habilitados estén cumpliendo su proceso y lleguen a concretarse en contratos, ¿no? Pero también identificar en aquellos casos que, por ejemplo, pueden haber procesos que al final no terminen yendo al 100% de los montos referenciales, sino hasta el 90%, que es lo que te permite la norma, identificar saldos, ¿no? Y esos saldos son los que les comentaba hace un momento en los casos de recursos hacia ese tipo de necesidades que no han sido programadas para el año fiscal.
Ese es un poco a manera global sobre el monitoreo y el seguimiento que hacemos constante hacia la ejecución del presupuesto en cada una de sus fases. Bien, doctora, desde su perspectiva o punto de vista, ¿qué puntos considera que deben de mejorar al año actual 2025 para una ejecución más eficiente o qué cree o cómo considera usted que están actualmente como municipalidad en temas de ejecución del presupuesto? A ver, a nivel de gasto corriente, ¿no? Que involucra el tema de planillas, bienes y servicios, pensiones, yo creo que nuestra ejecución va bien, ¿no? Pero sí nuestra principal desafío este año han sido las inversiones, ¿no? Que va vinculado a gasto de capital. Esto principalmente porque hemos tenido procesos los cuales se han caído. Por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto alrededor de 6,5 millones en inversiones, ¿no? De los cuales a la fecha hemos devengado solamente el 30%, lo cual nos muestra una ejecución bastante baja para estar en el último trimestre del año, ¿no? Y si hacemos un análisis de qué es lo que ha ocurrido, primero es que a nivel de la unidad ejecutora, la principal unidad ejecutora, han habido demoras, ¿no? Demoras en horas en temas. Llegaron a adjudicarse y tener una buena pro, sin embargo, en la revisión de la documentación no se identificaron cierta información que no correspondía y tuvo que declararse nulo el proceso. Y esto ha sido aproximadamente en el mes de casi inicios de septiembre, lo cual ha conllevado a que tengamos que tomar medidas rápidas para poder ver cómo poder ejecutar ese presupuesto, ¿no? Porque ya a nivel de plazos y de los tiempos que tienen las adjudicaciones, las licitaciones públicas a veces pueden demorar entre 2 a 3 meses, si es que incluso ocurren apelaciones o elevaciones, lo cual ya dificultan en los tiempos que se tienen planificados, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer ciertos cambios y, por ejemplo, tener ciertos proyectos en los que requeríamos hacer adquisiciones y hemos tenido que cambiar hacia ello. Y ahorita nos encontramos en esos procesos de selección, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que el desafío está en alinear toda la cadena, ¿no? La buena ejecución presupuestal no es solamente la planificación y la programación de los recursos, ¿no? Es un monitoreo transversal que también requiere que se evalúen, por ejemplo, los plazos que se tienen de acuerdo a la normativa de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? El seguimiento hacia, ya una vez que han sido firmados los contratos, la propia ejecución presupuestal y el cumplimiento, ¿no? Porque también a veces pueden ocurrir penalidades y todo eso al final termina conllevando a que no se terminen ejecutando los recursos correctamente. Entonces, yo creo que sí es necesario que haya una integralidad, ¿no? Un trabajo eh, de mucha coordinación, no solamente, como les digo, entre presupuesto y planeamiento, sino también entre abastecimiento, entre las áreas usuarias, incluso para generar los pagos, los devengados, los girados, con la oficina de contabilidad, de tesorería, ¿no? Y ya se vuelve un trabajo continuo no de planificación y de ejecución propiamente. A nosotros a nivel de marco presupuestal, por otro lado, creo que no tenemos problema entre la parte financiera y la parte presupuestal, que eso es algo también que hay que tener en claro. Nosotros como municipalidad, a diferencia de un gobierno nacional e incluso un gobierno regional, casi la gran mayoría del presupuesto está cubierto por nuestra propia recaudación. En el caso de Jesús María es casi aproximadamente un 95%. Entonces,
una cosa es lo que se proyecta ejecutar o se proyecta tener como ingreso, que es lo que nos da el marco presupuestal, y otra cosa es propiamente cómo bien se viene dando la recaudación, ¿no? En ese lado, como municipalidad, creo que sí tenemos un área de tributación fuerte, ¿no? Que ha venido cumpliendo las metas en el tema de la recaudación y todo nuestro presupuesto, al menos financieramente ahorita, está respaldado, ¿no? Y eso también nos da garantías de que vamos a poder cumplir financieramente con todos los pagos que cuentan ya con un contrato vigente. Ok, Bueno, muy amable, ok. doctora. Para poder ya finalizar esta exitosa entrevista, queremos plantearle la siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Municipalidad de Jesús María en materia de gestión presupuestal y qué medidas considera prioritarias para poder mejorarla, ¿no? Ya sea a mediano plazo, a corto o quizás en un futuro. Sí, me parece que esa fue la pregunta que le respondí a Edelmira. Eh, Ya, ahora para poder finalizar esta entrevista, queremos plantearle a la doctora la última pregunta. ¿Cómo se proyecta la sostenibilidad financiera del municipio a mediano y a largo plazo, considerando las limitaciones presupuestales y las necesidades crecientes de servicios públicos? claro, si hablamos de sostenibilidad financiera, un poco vinculada a la pregunta anterior, acá el área de la gerencia de administración tributaria es muy importante porque realiza un análisis, por ejemplo, continuo, ¿no? A nivel de la, la recaudación de impuestos predial, la recaudación de arbitrios, los cuales van vinculados con una serie de factores territoriales, ¿no? Y del crecimiento propiamente de la población del distrito. Si comparamos, por ejemplo, en los últimos 10 años, Jesús María es un distrito que si bien es chico, porque es más o menos abarca 4 kilómetros a la redonda, es uno de los distritos que tiene mejor piso y ha crecido en la generación de edificios con gran carga habitacional, ¿no? Entonces, los ingresos han incrementado, ¿no? Y tienen un respaldo financiero a raíz de que se viene constantemente actualizando la, la cantidad de eh, usuarios, ¿no? Los cuales tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Por otro lado, vinculados también a otros tipos de ingresos, ¿no? La municipalidad evalúa constantemente, por ejemplo, el tema de la fiscalización, que es importante, vinculado, por ejemplo, al tema de vehículos, de estacionamientos, vinculados al tema de obras, del cumplimiento de, de los principales, perdón, las principales cumplimientos de normas, ¿no? Que están vigentes, y eso también viene a ser una fuente de ingreso hacia la municipalidad, ¿no? Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos una proyección de ingresos que se rige básicamente de esta evaluación anual constante de las carteras de predial, de arbitrios, de tasas, de multas, ¿no? Que luego durante el año se hace un seguimiento constante para el cumplimiento de esa recaudación. Y eso es lo que nos da la sostenibilidad de que la proyección que se vincula a manera de marco presupuestal tenga un respaldo financiero con lo que ingrese durante el año, ¿no? Yo creo que en el mediano plazo se está trabajando mucho con el Ministerio de Economía y Finanzas para tener mejores evaluaciones en temas de catastro, en temas de medidas de vivienda,
¿no? Ahí hay un trabajo muy fuerte que realiza la Gerencia de Administración Tributaria para poder tener una mejor medida y evaluación y ver también que si, por ejemplo, se hacen modificaciones internas, incrementos, ampliaciones, ya sean marginales a niveles de las viviendas, eso también se incluya dentro del el cálculo para, ¿no? Para el predial, para los arbitrios. Entonces creo que va a ser importante ese trabajo constante con el Ministerio de Economía y Finanzas en tener la seguridad de que los impuestos se cobren correctamente y nos permita tener esa sostenibilidad financiera que hemos tenido ahora en línea con las proyecciones que se realizan para el marco presupuestal. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos permitido su tiempo. Agradecemos por su tiempo y por la entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted y esperamos nuevamente poder tener ese tipo de conversaciones. Y estamos muy agradecidos con usted por su manera de trabajar. Nos motiva mucho algún día poder conocerlas de manera presencial, ¿no? Y bueno, gracias por todo. Muy amable, Muchas gracias. gracias, Gracias. doctora. Sí, le queremos agradecer a Gracias, manera chica. conjunta por su tiempo brindado. No se preocupen. Gracias, que les vaya bien. Muchas gracias, doctora. Cuídese. Bueno, gracias. Chao, chao.